Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el capítulo 20 del libro del Éxodo. Este capítulo se refiere a la ley de los 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés para que se le enseñara a su pueblo. Pues bien, dice la palabra de Dios que el primer mandato de la ley es amar a Dios sobre toda la cosa. Y esto es interesante, hermanos y hermanas, que todos lo entendamos. Cuando dice que debemos amar a Dios sobre toda la cosa, es que el amor a Dios debe estar por encima del amor que nosotros le tenemos a las cosas que hay en este mundo. Y va más lejos este mandato. Amar a Dios sobre toda la cosa es poner la palabra de Dios por encima de la palabra de los hombres. Amar a Dios sobre toda la cosa es dejarse dirigir por la palabra de Dios. Solamente los hombres y las mujeres que se dejan dirigir, que aplican la palabra de Dios, aman a Dios por encima de toda la cosa. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que el segundo mandato es amar al prójimo como uno mismo se ama. Nadie se ama más que uno mismo. Y dice la palabra de Dios que así como nosotros nos amamos, debemos amar al prójimo. ¿Y quién es el prójimo, hermanos y hermanas? El prójimo es su compañero o su compañera, es decir, su esposo o su esposa, sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus vecinos, las personas que viven en otros pueblos, la gente que vive en otros países. El prójimo, hermanos y hermanas, son todas las personas que están fuera de nosotros. Y dice la palabra de Dios que a ellos debemos amarlos como nosotros mismos nos amamos. Y dice la palabra de Dios que el tercer mandato dice: no le den mal uso al nombre de Dios. Y le damos mal uso al nombre de Dios cuando cobramos por enseñar su palabra. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Nunca cobren por enseñar la palabra de Dios. Recuerden en aquella ocasión cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar el mensaje de salvación casa por casa. Cuando ya ellos se iban, Jesús les dijo: recuerden que lo que ustedes gratuitamente han recibido, gratuitamente deben dar. Es decir, Jesús les dijo a sus discípulos: nunca cobren por enseñar mi palabra, porque yo no le he cobrado a ustedes. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que el cuarto mandato de la ley dice: no se hagan ídolos ni imágenes de las cosas que hay aquí en el cielo, ni de las cosas que hay en la tierra, ni de las cosas que hay en los mares. Observen ustedes, hermanos y hermanas, la importancia de este mandato. El Señor nos dice que ni siquiera de Él, ni del Hijo, ni de los ángeles hagamos imágenes, pero tampoco de las cosas que hay en la tierra, ni de las cosas que hay en los mares.
Y dice, y va más lejos. Dice el Señor, no se arrodillen ante ellos, porque si lo hacen, caen en pecado. Pues está claro, hermanas y hermanos, que a partir de ahora ninguno de ustedes deben adorar ídolos ni hacerse imágenes de ninguna de las cosas que existen ni en el cielo ni en la tierra. Y dice la palabra de Dios que el cuarto mandato de la ley dice, honre a padre y madre para que tengan larga vida en la tierra y sean felices. Observen ustedes, hermanos y hermanas, la importancia de este mandato. Dice el Señor que el hijo que honra a su padre y a su madre tendrá larga vida en la tierra y será feliz. Ahora bien, ¿qué es amar? O mejor dicho, ¿qué es honrar al padre y madre? Honrar al padre y madre no es solamente respetar a sus padres. Este mandato va más lejos. Amar padre y madre es hacerse el cargo de todos los problemas que afectan a su papá y a su mamá. Los hijos, por mandato de Dios, tenemos que hacernos cargo de la alimentación de nuestros padres, de las medicinas que ellos necesitan para recuperar su salud, de pagarle el alquiler de la casa si la misma es alquilada, pagar los servicios públicos si que ellos demandan diariamente. Es decir, hermanos y hermanas, que honrar al padre y madre es hacerse cargo de todos los problemas que afectan a su papá y a su mamá. Y la palabra de Dios es clara en esta parte, en este mandato. Dice el Señor que los hijos que honren a su padre y a su madre, es decir, los hijos que se hagan cargo de los problemas de su papá y de su mamá, tendrán larga vida en la tierra y serán felices. Es el único mandato, hermanos y hermanas, de los 10 que tiene promesa. Y recuerden que la palabra de Dios se cumple. Pues bien, sigue diciendo la palabra de Dios que el sexto mandato de la ley es no matar. Y esto es interesante que todos estemos unificados. Ningún cristiano debe verse involucrado en un acto de muerte, porque todo el cristiano que se ve involucrado en un acto de muerte cae en pecado. Esa es la verdad, hermanas y hermanos. Por eso siempre le aconsejamos a los hermanos y a las hermanas que cuando se estén acercando a un punto donde haya conflictos, deben devolverse o desviarse de ese lugar. Inmediatamente llegamos a un escenario conflictivo, el cristiano debe salir de ese lugar, porque nunca nosotros debemos vernos involucrados en un acto de muerte. Y dice la palabra de Dios que el séptimo mandato de la ley dice, no cometer adulterio. Vamos a ver, hermanos y hermanas, con un poco de profundidad este mandato. Lo que Dios nos está diciendo con este mandato es que nosotros debemos de ser conforme con la pareja que Él nos ha dado. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Por eso, cuando ustedes vayan a elegir la pareja de su matrimonio, deben hacerlo por amor.
porque solamente cuando la pareja se une por amor, permanece para siempre. Y esa es la manera, hermanos y hermanas, de no cometer adulterio. Porque déjeme decirle que cuantas veces deseamos al hombre o a la mujer ajena, caemos en pecado. Estamos cometiendo adulterio. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que el 8º mandato de la ley dice no robar. Esto es, hermanos y hermanas, que nunca el cristiano debe apropiarse de los bienes que no son suyos, porque si lo hace, cae en pecado. Esa es la realidad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que el 9º mandato de la ley dice no levantar falso testimonio en contra del prójimo. Y se levanta falso testimonio en contra del prójimo cuando hablamos mentira. Cuando nosotros hablamos una mentira para perjudicar a una persona, estamos levantando un falso testimonio y por lo tanto caemos en pecado. Esa es la realidad, hermanos y hermanas. Nunca debemos hablar mentira. Nunca el cristiano debe hablar mentira, porque el mentiroso nunca entrará al reino de Dios. Esta es la realidad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que el 10º mandato dice no codiciar los bienes ajenos. Cuando nosotros codiciamos los bienes ajenos, caemos en pecado. Y hoy en día hay que tener mucho cuidado con esto, porque mucha gente vive codiciando los bienes ajenos. Lo que Dios nos dice es que cada quien debe conformarse con las cosas que Dios le ha dado. Pero las cosas que no son nuestras nunca deben ser codiciadas por nosotros. Es más, cada vez que un hermano, cada vez que un vecino, cada vez que una persona consigue algo o recibe una bendición para hablar en términos espiritual, nosotros debemos darle gracias a Dios y sentirnos contentos por ello. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, hermanos y hermanas, con la ayuda del Espíritu Santo, me voy a referir a un tema que está contenido en este capítulo, el sábado. El sábado ha traído muchas contradicciones en la gente, sobre todo en aquellos que están congregados. Muchos entienden que el sábado no se debe hacer ningún tipo de trabajo físico. Otros entienden que sí. Pues bien, la respuesta correcta a esta contradicción entre unos y otros la dio Jesucristo un día que estaba en el templo de Jerusalén. Allí había un joven que tenía una mano tullida, tenía una mano inválida. Y Jesús le dijo: joven, ven acá, ponte en el medio. Y Jesús lo curó ese día, y ese día era sábado. Los sacerdotes, los escribas y los judíos que estaban allí se molestaron mucho con Jesús, se incomodaron mucho con Jesús, porque Jesús había hecho ese milagro un día que era sábado. Entonces Jesús se queda mirándolo
y le dice: ¿por qué se incomodan ustedes? Cuando a ustedes se le cae una oveja en un hoyo, ustedes la sacan, aunque sea sábado. Y este joven es más importante que una oveja. Y Jesús fue más lejos cuando les dijo: mi Padre que está en el cielo y yo trabajamos todos los días. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo a ellos y a través de ellos a nosotros? Que como lo que su Padre hace bueno y lo que Él hace bueno, que lo bueno se puede hacer todos los días, mas lo malo nunca se debe hacer. Lo bueno se puede hacer el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Todos los días se puede hacer lo bueno, mas lo malo nunca se debe hacer. Porque cuando hacemos cosas malas, hermanos y hermanas, es que caemos en pecado. Pero además, debo aclarar que las personas que no hacen ningún tipo de trabajo físico los sábados, tampoco caen en pecado. Es más, hay congregaciones que llevan la palabra de Dios casa por casa los sábados. Y este es un trabajo sumamente importante para la salvación espiritual. En conclusión, hermanos y hermanas, no caen en pecado los que hacen trabajo físico los sábados, pero tampoco caen en pecado los que hacen trabajos espirituales los sábados. Con esta última parte hemos terminado el análisis del capítulo 20 del libro del Éxodo. Espero que les sirva de algo. Que el Espíritu Santo le dé salud, le dé sabiduría y lo bendiga hoy, mañana y siempre.